Hola, mi nombre es Servio Interiano, bienvenidos a la serie de Estadística Aplicada. Hoy vamos a ver el video del cálculo de las frecuencias de los intervalos de clase utilizando LibreOffice Calc. En el video vamos a desarrollar lo que son los intervalos de clase, las frecuencias, lo que es LibreOffice Calc y cómo hacer el cálculo de las frecuencias con el editor de funciones y utilizando la función frecuencia directamente. Debemos entender que un intervalo de clase es un rango de valores que se utiliza para agrupar datos en una tabla de frecuencias. Por ejemplo, si estamos recopilando datos sobre la altura de personas y queremos agruparlos en intervalos de 10 centímetros, un intervalo de clase podría ser 150 a 159 centímetros, lo que significa que todas las personas cuya altura esté entre 150 y 159 centímetros serán incluidas en ese intervalo. La frecuencia en una distribución de frecuencias es el número de veces que un valor específico o un rango de valores aparece en la lista de datos. La frecuencia se utiliza comúnmente para resumir grandes conjuntos de datos y ayudar a visualizar patrones y tendencias en la información. Una de las suites ofimáticas del software libre que está en boga es LibreOffice Calc. Es una suite ofimática de software libre que incorpora varias aplicaciones que lo convierten en la más potente suite de oficina libre y de código abierto del mercado. Writer, el procesador de texto, Calc, la hoja de cálculo, entre ellas. Aplicando LibreOffice Calc, vamos a ver cómo se hace el cálculo de las frecuencias en intervalos de clase para fabricar una distribución de frecuencias aplicando el editor de funciones. Muy bien, vamos a empezar trabajando con LibreOffice Calc, la hoja electrónica de la suite ofimática de LibreOffice. En este caso tenemos nuestra hoja electrónica y vamos a elaborar las frecuencias para lo que son nuestros intervalos. Tenemos preparados 25 datos en la primera columna y tenemos de una vez colocados nuestros cortes o rompimientos, los límites inferiores de cada uno de los intervalos que vamos a utilizar. De tal manera que este iría de 0 a 9, de 10 a 19, 20 a 29, etc. Para el cálculo de lo que sería el número de veces que tenemos la frecuencia, en este caso dentro de nuestra serie de datos de cada uno de estos intervalos o cortes, vamos a utilizar el asistente de funciones. Nos colocamos un nivel por encima, una fila por encima de la que vamos a necesitar para trabajar, porque siempre nos va a hacer un intervalo previo para poder colocarlo, en este caso, desde este punto. Abrimos nuestro asistente de funciones, buscamos la función frecuencia. Si estuviéramos trabajando en inglés sería frequency. Le hacemos doble clic, nos va a abrir este menú con esta pequeña ventana. En esta vamos nosotros a seleccionar los datos, marcamos nuestros datos o la serie de datos que vamos a trabajar. En la segunda ventana vamos a seleccionar las clases, los cortes de lo que vamos a utilizar para nuestros intervalos, los marcamos y listo, le damos OK y el programa nos calcula las frecuencias para cada uno de los intervalos que teníamos aquí estipulados. Solo tenemos que darle un poquito de forma. Para poder traducirlos de una manera que podamos verlo de una mejor forma, le vamos a colocar aquí de 0 a 9, vamos a colocar aquí de 10 a 19, de 20 a 29, etc. Para poder transferir nuestras frecuencias a esta otra columna, no podemos copiarlas directamente, entonces, porque este es el resultado de una operación matricial. Para poder hacerlo sin alterar nuestros cálculos ya elaborados, vamos a colocar simplemente una referencia a la celda donde tenemos los resultados, los llenamos hacia la parte inferior y tenemos ya aquí nuestras frecuencias. Vamos a tener la sumatoria de las frecuencias para el cálculo de nuestra n
y solo tenemos que terminar de darle un poquito de forma para tener ya pues nuestra distribución de frecuencias como nosotros hacemos generalmente. Vamos a ver ahora cómo se aplica LibreOffice Calc con la función frecuencia directamente desde la hoja electrónica sin pasar por el editor de funciones. Muy bien, veamos ahora cómo hacemos el cálculo de las frecuencias utilizando el LibreOffice Calc, solo que no utilizando el asistente de funciones, sino que programando la función directamente. Antes que nada tenemos que tener nuestros datos ya preparados, en este caso tenemos nuestros 25 datos, tenemos que tener los límites inferiores de cada intervalo, que le vamos a llamar los cortes o clases. En este caso, en este intervalo estaríamos incluyendo de 0 a 9, de 10 a 19, de 20 a 29, etc. Nos paramos en una fila anterior a la que necesitamos trabajar, porque siempre el programa nos coloca un cálculo de los previos al intervalo que vamos a manejar. Y colocamos nuestra función. Nos ubicamos en la celda que necesitamos trabajar y escribimos la fórmula directamente. Colocamos igual frecuencia, paréntesis, marcamos nuestra serie de datos, coma, marcamos los cortes, las clases o nuestros límites inferiores, cerramos el paréntesis y oprimimos Shift Control Enter para activar el cálculo matricial. Y con esto automáticamente tenemos ya el resultado de nuestras frecuencias calculadas en base a los límites que estamos colocándole en esta columna. Nuestro número de datos, en este caso, entre 0 y 9 tenemos 2, entre 10 y 19 tenemos 1. Vamos a darle un pequeño formato para que sea más fácil de leer. Escribimos en este caso de 0 a 9, de 10 a 19, de 20 a 29, etc. Como no podemos copiar y pegar directamente, vamos a transferir el resultado con una referencia hacia nuestra celda, así no alteramos los cálculos que tenemos acá, y simplemente vamos a llenar el resto de las celdas para que tengamos ya la transferencia. De esta forma, esto podríamos ya copiarlo y pegarlo como que fuera únicamente valores como textos para eliminar las fórmulas, y ya está. Así no tenemos el riesgo de alterar nada. Colocamos nuestras frecuencias, los intervalos, la sumatoria de nuestras frecuencias para el cálculo de la n, y le damos un poquito de formato para empezar a desarrollar lo que es nuestra distribución de frecuencias de la manera como generalmente lo hacemos. Y listo. Eso es todo por el día de hoy. Espero que les siga funcionando, les siga sirviendo toda esta serie de videos de estadística aplicada. Mi nombre es Servio Interiano y pueden buscarme en mi canal @serviointeriano en YouTube.